Hola nuevamente, pues vamos a continuar esta transición, esta especie de barco que nos lleva a todos. Y no es un solo mexicano, sino son los mexicanos. ¿Qué significa esto, los mexicanos? Los mexicanos de carne y hueso. ¿Ah? Todos esos mexicanos que conforman esta patria sublime que hace referencia a un escudo e idolatriza al mismo espíritu, a los espíritus que sobresalen geográficamente por su cultura, tradiciones, costumbres, sus modos de ser, ciencia, arte. Todo eso son los mexicanos. Y hay algunos que se exasperan y se sobresaltan al no poder entender eso, pero pues ni modo. Y aún así son cosificados, como dice Leopoldo Sea. Vamos a mencionar algo de Leopoldo Sea junto con Vasconcelos. No solo se enfrentará a los otros para cosificarlos como ha cosificado el mundo natural, sino también se enfrentará a ellos como conciencias cosificadoras que como él realiza la misma tarea de cosificación. Pero los mexicanos no somos un estar siendo sin referencias históricas. Pregunta detonadora. ¿El mexicano es una referencia histórica? ¿Es una referencia histórica neutral? ¿Cómo se está viviendo esta referencia histórica? Piénsenla, por favor. Bien, pues esto es un problema que toma conciencia Leopoldo Sea. Nos dice en el mismo libro, la toma de conciencia ha sido una de las preocupaciones claves del pensamiento latinoamericano contemporáneo. No se trata, desde luego, de una abstracción, es decir, todo lo contrario. Se está aludiendo a una realidad, a una forma propia de toda existencia humana. ¿Qué época, si ustedes tienen información, en qué época les hubiese gustado vivir? A ver, quiero que se pongan a pensar si tienen a la mano su celular, échenle un vistazo a internet, métanse a YouTube y denle un vistazo a las diferentes épocas. Y quiero que ustedes me digan en qué época les hubiese gustado vivir y por qué. Esa es la actividad que me tienen que realizar. ¿En qué época les hubiese gustado vivir y por qué? Sin embargo, la cuestión identitaria no es si se le da de la misma manera, el tejido social y antropológico crece y decrece en la medida, pues que interactúan los diferentes colectivos imaginarios. Por eso somos diferentes, no solo en comparación a otras culturas, sociedades o razas, sino entre nosotros mismos. Al respecto llama la atención la afirmación de Vasconcelos cuando habla de los sajones norteamericanos, pero que cometieron el pecado de destruir esas razas, las llamadas indias, en tanto que nosotros las asimilamos y esto nos da derechos nuevos y esperanzas de una misión sin precedente en la historia. Pero, ¿en verdad las asimilamos? Sí asimilamos esa situación anterior a esta época existenciaria que, como bien lo dije, no nos tocó vivir. Eso es lo que mencionamos desde una idiosincrasia al pequeño y decimos, ni modo, aquí nos tocó vivir. Es un prejuicio tanto latinoamericano como existenciario. Piense, por ejemplo, en lo que plantea Guillermo Bonfil en su libro México Profundo, acerca de que el mestizaje pues, es también la fusión cultural de los pueblos. No solamente la fusión biológica, sin embargo, la idea de Vasconcelos es interesante, no solo porque el momento histórico en que se escribió y se dio a conocer, sino porque plantea esa posibilidad de sustentar la pregunta por nuestro ser en el mundo. Esa pregunta de ser en el mundo no es ninguna cuestión banal, ni una cuestión de experiencia, ni porque hemos leído bastante libros, 80, 100. No, no, no. Esta cuestión de ser en el mundo rebasa una precisión religiosa, ontológica y superior políticamente, ¿eh? Para aquellos que no entienden esta cuestión de ser en el mundo, pues es como diría Heidegger, es anónimo, es un Das Man, es un existenciario anónimo.
y por eso se refuta en mimetismos. No tiene esa capacidad de dialogar internamente, se basa solamente externamente en lo que digan los demás, como conforma este Heidegger, la mera palabrería y habladuría. Chisme, en pocas palabras. Ese chisme existencial, que si no haces esto, no vas a adquirir esto. Que si no haces esto, te vas a ir al infierno. Que si no haces esto, no te van a dar tal programa. Que si no haces esto, tu vida va a ser infeliz cuando ni siquiera saben qué es felicidad. Nos basamos en una sociedad de meras opiniones, en esa sociedad que vive intrínsecamente por flujos y que soslayan el mero conocimiento a través del pensamiento. Ya nadie quiere pensar, y es como lo dije antes, todos creen que al decir algo ya piensan, y no es porque tenga un mal sentido, de que digan, no, no piensas, no, no, me refiero a esta cuestión de reflexión crítica, para que no piensen que uno va por otro lado. Claro, debemos preguntar por nuestro ser ontológico, idea de ser, a partir de la individualidad o desde la pertenencia a un grupo determinado. Tómese en cuenta que ambos casos, la historia tiene mucho que decir. Vasconcelos pugnó por la libertad de pensamiento. Es lo que trato de decir, es lo que les estoy mencionando, entendiendo como parte de la afirmación de los valores culturales. Cultura ya se entiende como ese quehacer entretenido, cuando la cultura tenía esa especie mística y cosmogónica para entender el origen de la existencia humana y se está perdiendo. ¿Quién está ganando ese terreno? Bien, éticos y estéticos mismos, en los que descansaba y descansa la realidad de América Latina. Cuando mencionamos un país, ya sabemos a qué cultura nos referimos. Cuando mencionamos aquel o este país, ya sabemos de qué se trata, pero eso solamente es un referente mimético cultural, indirectamente, no directamente. No nos costan la cultura, sino por medios. Como sabemos, es una síntesis. Cuando la escuchamos por radio, por televisión, es una breve síntesis. Realmente no sabemos si su cultura es así. Al respecto, Vasconcelos afirma, los llamados latinos, tal vez porque desde un principio no son propiamente tales latinos, sino un conglomerado de tipos y razas que persisten en no tomar muy en cuenta el factor étnico para sus relaciones sexuales, sean cuales fueren las opiniones que a este respecto se emitan, y aún la repugnancia que el prejuicio nos causa. Lo cierto es que se ha producido y se sigue consumando la mezcla de sangres. Y es en esta fusión de estirpes donde debemos buscar el rasgo fundamental de la idiosincrasia iberoamericana, dice Vasconcelos. Es decir, un ejemplo, si tú eres una canica azul, no te vayas con las amarillas, así de fácil. Y si somos una fusión de razas o un conglomerado de sangres que han transitado en vasos comunicantes históricos, no podemos negar nuestro difuso, aunque exaltado, pasado racial, y pues eso nos hace quedar un poco a la deriva. Cuando alguien fallece, cuando alguien muere, ese difunto se le hace toda restricción mundana y se le facilita ese advenimiento divino, es decir, se le tiene que renombrar, se le tiene que hacer una transición para que llegue a ese mundo sobrenatural a través de las tradiciones y costumbres que se han conformado desde ese transmisor del lenguaje cultural, sobre todo de la familia. Al menos quisiéramos seguir un solo hilo conductor que nos trajera de la mano desde el inicio hasta el día de hoy. Sin embargo, nuestra condición humana, biológica y cultural, pues es una constante interrogación y así siempre va a ser. 2020, seguimos con la misma interrogante. Seguimos creando procesos evolutivos de ciencia, cultura, ensayos, artículos, etcétera. ¿Y dónde está ese interrogante? ¿Dónde descansa? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos?
Mimetismos, puros mimetismos. La actividad les encargo mucho. Gracias.